Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy les vengo a explicar una armadura por el método de trabajo virtual. Dice así: use el método de trabajo virtual y determine la deflexión horizontal en C. El área de la sección transversal de cada elemento se indica en la figura. Suponga que los elementos están articulados en sus extremos. La elasticidad es igual a 29 por 10 a la 3 kilopound square inch. En el punto A y D tenemos apoyos de pasadores. En el punto B una puntual de 2 kilos y en C una de 5 kilos. Si tienes otro ejercicio relacionado con este tema, solo házmelo saber en los comentarios y lo estaré abordando en un próximo video. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Estamos en la red social de Instagram como Ingeniero Virtual 1. En las armaduras, por el método de trabajo virtual, se debe realizar un sistema real y un sistema virtual. El sistema real se realiza a partir del ejercicio que te dan, es decir, este que tengo acá mostrado en pantalla, tal cual como te lo dan, ese se denomina sistema real y es el que le vas a calcular las fuerzas internas para luego vaciarlas en un cuadro. Y el sistema virtual se construye a partir de un sistema real. ¿Qué le vas a quitar? Todo tipo de carga trapezoidal, triangular, rectangular y puntual. Eso se lo vas a eliminar. ¿Qué le vas a dejar? Apoyos de pasadores, móviles y empotramientos. Si los tienes, los dejas, como estos que dejamos acá, que fue el apoyo de pasador en el punto A y D. ¿Y qué le vas a agregar? La deflexión horizontal en el nodo C, que es lo que te piden en el enunciado del ejercicio. Cuando te piden deflexión vas a agregar una puntual y como es horizontal se debe colocar de ese modo y es una carga y es una puntual unitaria, que es lo que vas a colocar, como lo ven acá en pantalla. E igual le vas a calcular las fuerzas internas para luego vaciarlas en un cuadro y al final con eso vamos a obtener un resultado que es la deflexión horizontal en el nodo C. Antes de abordar este tipo de ejercicios, te recomiendo que verifiques si no te falta ninguna distancia o ángulo, aunque también lo puedes hacer a lo largo del mismo. Vas a obtener el mismo resultado mientras realices los procedimientos correctos. En el punto A y D tenemos apoyos de pasadores, que nos generan dos reacciones perpendiculares entre sí. La primera la denominamos AY y la siguiente AX. Tanto los sentidos como los nombres los decides tú. Recuerda siempre trabajar a conveniencia, es decir, trata de que todo te quede positivo para que seas más sencillo y no tengas que estar arrastrando ningún negativo. El siguiente, como también es un apoyo de pasador, voy a colocar las reacciones iguales pero con nombres diferentes. Para hacer el cálculo de las reacciones hacemos sumatoria de fuerzas en X igualando a 0, asumiendo hacia la derecha positivo. Y tenemos menos AX menos DX más los 5 kilos. Despejamos para colocar positiva esa ecuación. 5 kilos es igual a AX más DX. Hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, asumiendo hacia arriba positivo. Y tenemos AY más DY menos los 2 kilos. Igualamos a 0 y despejamos. AY más DY igual a 2 kilos. Luego hacemos sumatoria de momentos en el punto A igualando a 0 y asumimos antihorario positivo, tomando en cuenta que estas dos reacciones automáticamente se cancelan y tanto la puntual de 2 kilos como de X no generan momento porque se encuentran sobre la misma línea de acción. La primera que nos genera momento es la puntual de 5 kilos que gira en sentido horario, por ende es negativo con una distancia perpendicular de 4 pies. Y la siguiente es de Y, que es la reacción, que gira en sentido antihorario, es positiva por una distancia perpendicular de 3 pies. Igualamos a 0
y despejamos, y de y tiene un valor de 20 tercios de kilo. Obtenido eso, sustituimos en la ecuación de las y a y va a tener un valor de menos 14 tercios de kilo. El negativo lo que nos indica es que no va hacia arriba como la asumimos en el inicio, sino que va hacia abajo. Lo dejo expresado para posteriormente cambiarlo. Llegamos a este punto y si hacemos momento en D o en cualquier otro punto no vamos a obtener las reacciones en X. El método de trabajo virtual se encarga de encontrar las fuerzas internas. Aquí lo que se aplica es el método de los nodos y algo que a veces los profesores no mencionan, pero yo te lo voy a mencionar porque me encanta que mis videos queden completos, es lo que es tensión en una fuerza y compresión. La tensión lo podemos encontrar en una cuerda. Cuando la alamos, allí hay tensión. Y compresión lo encontramos en los resortes cuando comprimimos. Un lapicero que tenga un resorte, cuando sacas la punta, eso está comprimiéndose. Ahora, para encontrar las fuerzas internas, vamos a aplicar el método de los nodos. A veces no es necesario que coloquemos cuando algo está en tensión o en compresión, pero sí es necesario saber cuando ellas están ahí. Iniciamos con el nodo A. Antes de continuar, quiero aclarar por qué AY y DY las coloco en fracción, ya que al introducir eso en la calculadora, DY tiene un valor de 6,666. Eso se denomina números periódicos y una manera mucho más exacta de colocarla es así en fracción. Si tienes que te da 1,665, puedes colocar ese número así como está, pero si te dan números periódicos como lo es en AY y DY, colócalos en fracción. Para el cálculo de las fuerzas internas y las reacciones que nos faltan, empezamos partiendo de la premisa de que vamos a tomar el nodo que tenga o más datos o menos incógnita. En este caso, yo decido tomar el nodo A y lo voy a representar con un eje cartesiano donde voy a colocar las reacciones que están y las fuerzas internas. Tenemos a Y, que esta nos dio negativa y tenemos que recordar cambiarle el sentido al sustituirla en el eje cartesiano, ya que si no tenemos que arrastrar el negativo hasta el final. Pero como a mí me gusta trabajar positivo, yo decidí cambiarle el sentido. Colocamos a X y la siguiente es la fuerza interna, la cual denomino FAB. Hacemos sumatoria de fuerzas en X igual a 0, asumiendo hacia la derecha positivo. Y la única que tenemos en el eje X es AX. Como está hacia la izquierda es negativa y sería menos AX igual a 0. Al despejarla, esta tiene un valor de 0. Ahora hacemos lo mismo pero en el eje Y, asumiendo hacia arriba positivo, y tenemos menos AY más FAB. Como tenemos AY, la sustituimos y despejamos. Y FAB va a tener un valor de 14 tercios de kilo. Quiero aclarar que siempre que hagamos sumatoria de fuerzas en X, hacia la derecha va a ser positivo. Y en Y hacia arriba va a ser positivo, ya que no lo voy a volver a decir ni a copiar, sino que va a quedar solo por acá por el nodo A, pero siempre se va a mantener durante todo el ejercicio. Continuamos ahora con el nodo B. Colocamos nuestro eje cartesiano y sustituimos las fuerzas internas que tenemos en este caso. Tenemos la puntual de 2 kilos, FBC, FBA y la que tenemos inclinada. Cuando tenemos una fuerza interna inclinada debemos representarla mediante las componentes rectangulares. Como lo vemos acá, ellas deben formar 90 grados entre sí. Quiero aclarar también que FAB en el nodo A la asumimos en tensión, es decir, va en contra de donde está el centro del eje cartesiano. Eso se denomina tensión.
En el nodo B debes asumirla igual, en tensión, para que guardes una misma línea. Si la asumes en el mismo sentido, como en el nodo A, es decir, hacia arriba, eso va a ser compresión y vas a tener un error en tu ejercicio. Y allí es cuando empiezan a variar los resultados y tú no te explicas por qué, pero esa es la razón. Si asumes en tensión en un nodo, en el siguiente debes asumirlo en lo mismo, en tensión. Por eso fue que al inicio te hablé de esos dos términos. Como acá tenemos una fuerza inclinada, debemos calcularle el ángulo. En este caso lo voy a representar en el dibujo, que es alfa. Y también lo represento acá, justo donde lo tenemos representado, alfa. Y ahí podemos utilizar la relación de la tangente, que es cateto opuesto entre cateto adyacente. El opuesto son los 3 pies y el adyacente los 4 pies. Alfa va a tener un valor de 36,86 grados. Y ahora nos dirigimos al nodo C, ya que quiero que mis estudiantes comprueben algo, que es una virtud que tenemos en estos métodos. Rápidamente colocamos nuestro eje cartesiano, sustituimos nuestras puntuales y nuestras fuerzas internas. En el eje X tenemos menos FBC más los 5 kilos. Y FBC va a tener un valor de 5 kilos. Ahora nos vamos en Y la única que tenemos es FCD. Y eso tiene un valor de 0. Ahora nos vamos al nodo B y planteamos nuestra ecuación en X. Tenemos FBC más FBD por el seno de 36,86. Recuerden que esta se convierte ahora en una componente rectangular y por eso es que se le coloca el seno. Igualamos a 0 y planteamos nuestra ecuación en Y. Tenemos menos FAB menos FBD por el coseno de 36,86 menos los 2 kilos. Igualamos a 0, sustituimos, ya que FAB la teníamos ya anteriormente y en este caso la que vamos a calcular es FBD. Despejamos y FBD tiene un valor de menos 8,33 kilos. Lo que quiere decir que esta la asumimos en tensión, no va en tensión, sino que va en compresión. Obteniendo eso, podemos ahora obtener en la ecuación anterior FBC, que tiene un valor de 4,99. ¿Cuál es la ventaja que tenemos aquí? Que FBC nos dio en una 5 kilos y aquí nos dio 4,99. Al redondearlo, eso es 5. Lo que quiere decir que está correcto y podemos continuar a desarrollar el nodo D. Esto es un plus que tienen, que si tú sabes si vas bien o no, si los resultados te dan diferentes, quiere decir que tienes un error en el ejercicio y debes rectificar cada uno de los nodos. Y lo único que nos falta por calcular es dx, que existen dos maneras de hacerlo, sustituyendo a x en esta ecuación de la sumatoria de fuerzas en x o utilizando el nodo D. Yo decido hacerlo utilizando el nodo D porque es el objetivo de este video, que se aprendan este método para ponerlo en práctica. Ahora continuamos con el cálculo de dx y acá colocamos lo más importante, los datos que ya previamente calculamos porque seguramente los vamos a necesitar. Tenemos acá el nodo D, pintamos nuestro eje cartesiano con nuestras respectivas reacciones y las fuerzas internas. En este caso tenemos una inclinada y debemos colocarle las componentes rectangulares. Acá hacemos uso de un ángulo. Vemos a alfa que tenemos aquí y por ángulos alternos alfa se sitúa aquí. Ahora lo copiamos en donde está la fuerza ubicada en nuestro eje cartesiano y alfa ya lo conocíamos porque lo calculamos anteriormente. Tiene un valor de 36,86. Formulamos nuestra ecuación en X, que es menos FBD, por ser una componente rectangular, lleva el seno de 36,86, ya que el seno es el cateto opuesto, y eso nos hace la presencia del eje X. Menos dx igual a 0. Tenemos FBD, que tiene un valor de menos 8,33 kilos, lo sustituimos ahí, y dx va a tener un valor de 4,99 kilos, que es lo mismo cuando lo redondeamos 5 kilos.
Ahora vamos con las y tenemos FBD por el coseno de 36,86 más DY más FDC. Todo eso lo tenemos. ¿Qué vamos a hacer con esa ecuación? Comprobar que nuestro ejercicio esté correcto. Al sustituirlo allí, eso nos da 0, lo que quiere decir que está correcto y podemos pasar con nuestro sistema virtual. Ahora iniciamos con el sistema virtual y siguen haciendo presencia los términos de tensión y compresión. También se relacionan con esta parte. Tenemos apoyos de pasadores en A y en D, colocamos nuestras reacciones. Tanto el sentido como los nombres los decides tú, pero recuerda que por el modo en que están colocados los apoyos van colocados así como se muestra en pantalla y forman 90 grados entre sí. Hacemos sumatoria de fuerzas en X igual a 0, asumiendo hacia la derecha positivo, y tenemos menos AX menos DX más 1 kilo. Igualamos a 0, colocamos esa ecuación positiva, hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, asumimos hacia arriba positivo y tenemos AY más DY igual a 0. Recuerden que en el sistema virtual la presencia de las dos puntuales que teníamos anteriormente no se muestran. Despejamos esta ecuación y hacemos sumatoria de momento en A, igualamos a 0 y asumimos antihorario positivo, tomando en cuenta que automáticamente estas dos puntuales AY y AX desaparecen. La primera que nos genera momento es la de 1 kilo, que gira en sentido horario, por lo tanto es negativa, y una distancia perpendicular de 4 pies. DX nos genera momento porque se encuentra sobre la misma línea de acción. DY genera momento en sentido antihorario, por lo tanto es positiva con una distancia perpendicular de 3 pies. Igualamos a 0 y DY va a tener un valor de 4/3 de kilo. Obteniendo DY, lo sustituimos en la ecuación anterior de las Y y tenemos a Y que tiene un valor de menos 4/3 de kilos, lo que quiere decir que no va hacia arriba sino que va hacia abajo. Lo dejamos expresado y ahora iniciamos el cálculo del resto de las reacciones y las fuerzas internas por el método de los nodos, partiendo de la premisa que tenemos que tomar el nodo que tiene o menos incógnita o más datos. En este caso podemos tomar el nodo A, pintamos nuestro eje cartesiano, sustituimos nuestras reacciones y las fuerzas internas que la denominamos FAB. Ok, entonces hacemos sumatoria de fuerzas en X igual a 0, asumiendo hacia la derecha positivo, y tenemos menos AX igual a 0, y AX va a tener un valor de 0. Luego hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, asumiendo hacia arriba positivo, y tenemos menos AY más FAB igual a 0. Como tenemos a Y que tiene un valor de 4/3, la sustituimos y tenemos que FAB va a tener un valor de 4/3 de kilo. Recuerda cambiar el sentido de AY cuando la sustituyas acá en el eje cartesiano del nodo A, que recuerda que la habíamos asumido hacia arriba, pero como dio negativa, quiere decir que va hacia abajo. Ya los sentidos hacia donde es positivo, ya se los dije acá, no lo voy a repetir más en el ejercicio, sino que van a quedar aquí, pero debes también recordarlo. Continuamos ahora con el nodo C, que es uno de los que tiene menos incógnitas también. Pintamos nuestro eje cartesiano, sustituimos nuestra puntual de 1 kilo, FCD y FBC. Hacemos la ecuación de la X, que es menos FBC más 1 kilo, y FBC va a tener el valor de 1 kilo. Hacemos la de las Y y tenemos que FCD es igual a 0. Ya tenemos varias fuerzas internas, ahora sí podemos continuar con el nodo B. Colocamos el eje cartesiano, sustituimos las fuerzas internas, tomando en cuenta que tenemos una inclinada que es FBD, le colocamos las componentes rectangulares
y tenemos que colocar un ángulo, pero podemos colocarlo entre la vertical y la inclinada o entre la horizontal y la inclinada. Tú decides. Yo decidí colocarlo entre la vertical y la inclinada ya que ese lo tenemos calculado. Lo denominamos alfa, lo colocamos en el ejercicio y alfa tiene un valor de 36,86. Formulamos nuestra ecuación en X, sería FBC más FBD por el seno de 36,86. Igualamos a 0, tomando en cuenta que FBC tiene un valor de 1 kilo. Al despejar FBD tiene un valor de menos 1,66 kilos, lo que quiere decir que no está en tensión como la asumimos, sino en compresión. Pero eso no importa, con ese negativo puedes trabajar, así que déjalo así, no hace falta que cambies el sentido. Hacemos la de las y, formulamos nuestra ecuación y sería menos FAB menos FBD por el coseno de 36,86 igualamos a 0. FAB lo tenemos, que es 4 tercios, y FBD ya lo calculamos. Al sustituir esos datos, eso tiene un valor de 0, lo que quiere decir que está completamente equilibrado y podemos pasar a calcular la reacción de X. Lo vamos a hacer mediante el procedimiento del nodo D. Vamos a colocar lo más importante, porque si vamos a calcular el nodo D, seguramente vamos a necesitar fuerzas que hayamos calculado anteriormente. Acá las tenemos en pantalla, nodo D, colocamos nuestro eje cartesiano, sustituimos tanto las reacciones como las fuerzas internas. Tenemos una inclinada, el cual le tenemos que poner las componentes rectangulares. Ahí necesitamos un ángulo. Por ángulos alternos, alfa se sitúa entre la vertical y la inclinada. Lo colocamos en donde está nuestro eje cartesiano. Ya sabemos cuánto vale alfa. Tiene un valor de 36,86. Formulamos nuestra ecuación en X. Sería menos FBD por el seno de 36,86 menos dx. Igualamos a 0. Y dx tiene un valor de 0,99 kilos. Sería lo mismo que nos hubiera dado si lo sustituíamos allá anteriormente en la ecuación de las x, pero yo lo quise hacer acá para que practicáramos más el procedimiento. Ahora vamos con las y. Sería FBD por el coseno de 36,86 más dy más FDC igualamos a 0. Absolutamente todos esos datos los tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Comprobar que el ejercicio esté correcto para dar nuestro resultado final. Al sustituirlos tiene un valor de 0. Ahora podemos pasar a vaciar todo esto en una tabla. Señores, les comunico que hemos llegado al final del ejercicio. Mi recomendación es que los datos que calculamos los vaciemos en una tabla con las siguientes columnas. Fuerza. En este caso es el nombre que le diste. Recuerda, tanto en el sistema real como virtual, los nombres deben ser iguales. La fuerza real, virtual, la longitud, el área y la elasticidad. En este caso, acá tenemos el ejercicio, que el ejercicio real nos sirve. Tenemos FAB, tenemos la fuerza real y virtual, y la longitud es la de la barra. En este caso mide 4 pies y aquí lo tenemos colocado. Y así hacemos con cada una de esas fuerzas internas. Solamente se toman las fuerzas internas. Las reacciones no es necesario tomarlas para colocarlas en la tabla, pero sí debes calcularla. El área es esta que te presentan acá, de 2 pulgadas cuadradas, que es la de FAB, y la elasticidad se mantiene constante en cada una de las fuerzas. Así es como se construye esta tabla, a excepción de FCD, que la fuerza interna fue de 0 y ya no hacía falta colocar ni la longitud, ni el área, ni la elasticidad. Ahora nos vamos a la fórmula, que en este caso es la deflexión horizontal en el nodo C. Sería la sumatoria de la fuerza virtual por la fuerza real por la longitud entre el área y la elasticidad. Recuerden, aquí en el numerador el orden de los factores no altera el producto, siempre y cuando hagas la multiplicación del primero por el último por el del medio va a dar lo mismo.
acá tenemos ya los datos vaciados y acá tenemos, voy a explicar la primera y todas las demás son prácticamente iguales. Igual si tienes alguna pregunta me la puedes dejar en los comentarios y yo te respondo. Tenemos el valor de la fuerza real por la fuerza virtual por la longitud y este 12 es la conversión de la longitud de pies a pulgadas. En este caso por el área que está en pulgadas cuadradas y la elasticidad que está en kilopound square inch, que también es una unidad congruente, y así hicimos con todas. Y el valor de la deflexión horizontal en el nodo C es de 0,0401 inch. Y como nos dio positiva, quiere decir que el sentido que asumimos hacia la derecha es el correcto. Igual, si lo hubiéramos asumido, si nos hubiera dado negativo, no está malo. Lo que quiere decir que no iría hacia la derecha, sino hacia la izquierda. Pero como aquí nos dio positivo, quiere decir que es hacia la derecha como lo asumimos. Y si has llegado hasta acá, no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Estamos en la red social de Instagram como Ingeniero Virtual 1.